Al cierre con Andrés Mompotes. Saludos a todos, hoy es miércoles 14 de febrero de 2018 y estamos en la mitad de la sala de redacción del Tiempo para grabar Al cierre, el podcast con el cual analizamos las causas y las consecuencias de los temas más importantes del día. Ya estamos aquí listos en medio de este concurrido corredor de la sala de redacción, viendo cómo los editores preparan la edición impresa del Tiempo de mañana y actualizan eltiempo.com para hablar de por qué Santos consulta en Twitter si elimina o no la ley seca durante las elecciones y por qué está dividido el club del caso de los autos de lujo que se estrellaron en la vía Bogotá-Tunja. Soy Andrés Mompotes, su director de información del Tiempo. Comenzamos. La clave de las noticias. Y en el tema clave, como les anunciaba, tenemos esta situación inusual. Un presidente de un país haciendo una consulta, un sondeo a través de una red social para determinar si finalmente toma una decisión de gran importancia. Tiene que ver con la eliminación de la ley seca durante las elecciones. Una costumbre que ya se había convertido en hábito en Colombia. Cada vez que había comicios se suspendía, se restringía el consumo de licor y ahora el presidente Santos dice que las condiciones del país han cambiado y que podemos llegar a una situación de salir a votar sin tener que restringir el consumo de licor. Estamos con Laura Robles, editora de redes sociales del Tiempo, y con Edulfo Peña, editor de política, para hablar de las consecuencias de esta noticia. Laura, ¿usted había visto un caso similar a este? No, en mi vida como editora de redes sociales había visto algo parecido. Es algo inusual. ¿Cómo lo analiza? Bueno, yo pienso que si el presidente se arriesgó a hacer esta pregunta en redes sociales es porque ya debe tener una decisión tomada. No creo que en el fondo esté en realidad sometiendo esto a, pues digamos que a la opinión popular. ¿Usted cree que no se está arriesgando a que No. alguien le diga no queremos que usted vuelva a quitar, que quite la ley seca, y por lo tanto tal vez el cálculo es que cree que la gente ya también siente que podemos votar sin necesidad de restringir eso? Esto es algo que hemos visto mucho del debate. Andrés, esa es una medida retrógrada, es una medida de vereda. La restricción de venta de bebidas alcohólicas al día de las elecciones se remonta a los tiempos del Frente Nacional, cuando aquí liberales y conservadores se peleaban el día de las elecciones. Entonces, en un país un poco más urbano que hoy, con gente más educada, con gente más formada, pues ese riesgo se reduce. Bueno, si la gente va a pelear, pelea cualquier día, pero no necesariamente por política o por partidos o por votar. Entonces, lo que el presidente, que es un hombre de estirpe liberal, piensa es que esa medida ya es retrógrada y que no tiene sentido. Claro, también... Eso ratifica, perdóneme, Edulfo, lo que acaba de decir Laura, que el presidente ya debe haber analizado con mucho detenimiento lo que significa entrar a quitar esta norma en un país que ya tiene un grado de madurez distinto, y por lo tanto lo que hace es tal vez buscar una especie de validación en redes sociales, lo cual no deja de ser muy interesante porque es un jefe de Estado consultando a la gente en Twitter. Nos decían que también el sector comercial le habló al presidente, se pierde mucho dinero porque ese día cierran los bares y los centros comerciales, y entonces pues los comerciantes han dicho, oye, mi presidente, esto está muy complicado, ayúdense a ver si ese día nos ganamos una platica. No es solamente ese día, estamos hablando de 3 fines de semana. Este año tenemos elecciones a Congreso, primera vuelta y segunda vuelta. Pero le cuento, Andrés, el presidente, esta consulta en Twitter demora 24 horas. En este momento la relación está como 48 a favor, 42 no. La consulta termina déjame terminar. La consulta vence mañana, en la mañana, y según nos dicen, el presidente podría reglamentar la ley mediante un decreto o llevar después, impulsar una ley para que eso quede en firme por siempre. Pero yo creo que el presidente está bastante inclinado. Usted mencionaba los datos. ¿Usted qué información tiene sobre los datos? ¿Cómo va la consulta? Laura, y entiendo que también usted... 100%. A mí me acaban de... 59 versus 41%, ganando que sí 59, están de acuerdo. 41. Sí. Es que me decían que había 48 por el sí, 42 por el no, y un poco que no sabían no responder. Va ganando, en esta sí va ganando el sí. Laura, no, yo también, la mía también va ganando el sí. En términos de Facebook, ¿qué sabemos? Bueno, nosotros, primero le cuento cuántas personas han votado en la de Santos oficialmente. Uy, ¿cuántas? 41.000 personas, 41.222, y faltan 15 horas y 26 minutos para el cierre. ¿Y de esos 41.000 es que son 51 el 59% a favor de que se elimine la ley seca y el 41% Yo creo que la van a quitar, Andrés, creo que van a quitar la ley seca. Creo que este será el último año el año pasado, la última en que tuvimos ley seca. El presidente Santos ya se había pronunciado en el pasado, en una consulta anterior, él había quitado la ley seca. Es que en la pasada consulta liberal no hubo y no pasó nada. No hubo, nadie se dio en la jeta por eso. Él dijo que no iba a hacer, ya él había estamos dicho hablando esto. de unas elecciones más grandes donde evidentemente se requieren más recursos y mayor vigilancia, pero tiene razón, hay un antecedente. Laura, en Facebook.
En Facebook, curiosamente, nuestros usuarios sí, porque esto es con nuestros usuarios, ¿no? Esto no lo lanzó el presidente en Facebook, sino solo en Twitter. Es un sondeo un poco más modesto que el del presidente, son 419 votos, pues 419 reacciones, y 227 personas opinan que no debe quitarse la ley seca y 89 personas dicen que sí. Entonces, aquí vemos más conservadores. Sí, tenemos un poco más conservadores en Facebook. Quiero opiniones académicas. Mucha gente tomando. ¿Quiere opiniones académicas? Sí. Moisés Basseman le responde al presidente Santos. Una encuesta en Twitter no es estadísticamente válida, no representa a nadie. Si se quiere tomar la decisión política, se asume en su totalidad. Dejársela a algunos de los seguidores es populismo. Interesante. Pero lo que al final vemos, y reitero un poco lo que usted y Edulfo acaban de decir, el presidente viene en ese camino, le interesa escuchar a la gente, probablemente toma una decisión, como todo presidente, el presidente escucha, pero al final la decisión es Yo creo que la decisión y la responsabilidad tomada, es de él. Así es. Sí. Laura, Edulfo, muchas gracias. La cifra del día. Y en la cifra del día nos vamos para Perú, donde tiene previsto realizarse la 8ª Cumbre de las Américas, el importante foro de países de este continente en el cual se analizan políticas que trascienden a todo el hemisferio. Y el dato tiene que ver con esa 8ª Cumbre que no contará con la presencia del jefe de Estado de Venezuela porque el presidente peruano, el anfitrión, el presidente Pedro Pablo Kuczynski, decidió no invitarlo, haciendo uso de una norma que dice que un país que viola el orden constitucional no tiene derecho a estar ahí. Para analizar esta noticia estamos con Eduard Soto, editor internacional del Tiempo. Eduard, ¿qué significa esta decisión? Pues a nivel general, Andrés, muy buenas tardes de los amigos oyentes del Tiempo.com. Significa un mayor aislamiento internacional por el régimen del presidente Nicolás Maduro. Ya de hecho se le estaban cerrando algunas puertas en algunos escenarios internacionales, pero eso sin lugar a dudas es la confirmación de que al menos hay un sector importante de la comunidad iberoamericana o latinoamericana que está viendo con muy malos ojos el proceso revolucionario venezolano, hasta el punto de que también hay voces, por ejemplo en Chile, que piden que le sea retirada la invitación para la posesión del presidente Piñera el próximo 11 de marzo. ¿Pero usted cree que esto al gobierno de Venezuela sí lo toca, sí le genera algún tipo de sacudón en términos de lo que está pasando? Yo creo que no, Andrés. Yo creo que el proceso revolucionario está tan avanzado y el aislamiento internacional también está tan marcado que esto es un gesto en contra de ellos, sí, pero que no va a afectar en nada la estabilidad del gobierno del presidente Nicolás Maduro, ni mucho menos va a cambiar sus planes de adelantar las elecciones o de prácticamente imponerse por la fuerza en su reelección. Entonces yo creo que esto no va a cambiar de una manera sustancial la política ni el rumbo de lo que ellos están haciendo en ese país. ¿Cuáles han sido las reacciones alrededor de esta decisión de Pedro Pablo Kuczynski? ¿Ha tenido algún tipo de crítica ya oficial por parte del gobierno venezolano? Solamente ha hablado Diosdado Cabello, que es el hombre fuerte del chavismo en Venezuela, quien ha dicho, no se ha referido exclusivamente a la no invitación del presidente Nicolás Maduro, se ha referido exclusivamente al hecho de que el Grupo de Lima, que está conformado por 12 países, entre ellos Colombia, no reconozca la legalidad de la Asamblea Nacional Constituyente, que según ellos fue escogida soberanamente por el pueblo venezolano. Todos sabemos que esta elección y los resultados fueron no avalados por gran parte de la comunidad internacional por considerarlos fraudulentos. Entonces, todas las decisiones que emanen de la Asamblea Nacional Constituyente, como por ejemplo el adelantamiento de esas elecciones, pues obviamente no será reconocido de momento por algunos países de esa comunidad internacional. Muy bien, Eduardo, muchas gracias. Hasta luego. Lo más leído en eltiempo.com. Y en lo más leído tenemos aquí por segundo día consecutivo a Marta Soto, editora de la Unidad Investigativa del Tiempo. Marta, bienvenida. Gracias, Andrés. Porque otra vez el tema de los autos de lujo estrellados en la vía Bogotá-Tunja, que sigue siendo un caso que tiene todas las aristas en términos de cuál es el control, pero también todo lo que tiene que ver con lo que pasa alrededor de los dueños de estos vehículos, sigue llamando mucho la atención de los internautas en eltiempo.com. ¿Cuáles son las nuevas revelaciones? ¿Qué va a pasar con el club? Hoy usted revelaba la declaración del chofer del bus que decía que el señor que manejaba el McLaren sí iba a una velocidad
mucho mayor de la que él había mencionado inicialmente en otros medios de comunicación. Pero, ¿qué otras cosas se vienen en este caso, Marta? Especialmente lo que tiene que ver con la división que ha habido al interior de este club de conductores de autos de alta gama. Pues Andrés, mire, como usted bien lo dice, esta historia tiene muchas aristas. Esto no es solamente morbo periodístico ni tampoco de nuestros lectores, sino que pasa por evasión fiscal, que está siendo investigado por la DIAN, pasa por una revisión de las multas que resultan inocuas para personas que tienen digamos que un nivel adquisitivo bastante alto y que una multa de las que se les imponen por alta velocidad pues resulta irrisoria, y ahora por una pelea entre aseguradoras. Ayer descubrimos y hoy se lo revelamos a la gente que uno de los carros implicados, el Mercedes de un muchacho de apenas 19 años, no tiene seguro. Y obviamente alguien tiene que responder por una estrellada que digamos que en cifras mayores supera los 2.600 millones de pesos. Ya nos dijo el abogado del doctor Giovanni Bojanini, que es uno de los implicados, el directo responsable, según dicen 3 testigos del accidente, que él va a demandar tal vez a la casa matriz de la McLaren porque las bolsas de aire no le abrieron al momento de la estrellada y que por eso sufrió una lesión de clavícula. El muchacho que no tiene seguros va a pedir que la Toyota sea la que responda por la estrellada, y el señor del bus, que es el principal damnificado en cuestión económica, dice, mire, ¿quién responde por mi bus cuyo arreglo vale 60 millones de pesos y lo tengo en los patios? Y este punto, el de quién responde, qué aseguradora se hace cargo de semejante tamaño de daños por pagar, ¿es el que tiene en este momento fracturado a los integrantes de este club? Exactamente, ya algunos de ellos empezaron a pasar videos, empezaron a pasar información interna del club, donde dice que a Bojanini y a los otros nuevos que iban rodando ese día se les había advertido que tenían que ir detrás y a una velocidad mínima. Es evidente por los videos que se han revelado en El Tiempo y en otros medios de comunicación que el señor iba a una velocidad que no era mínima. Ahora salieron 3 testigos diciendo que Bojanini miente y que nadie le tocó el carro por detrás para que perdiera el control de esa manera, sino que iba a alta velocidad. Entonces esto se va a convertir, digamos que en primer término, en una pelea entre aseguradoras, pero yo creo que también en una revisión de procesos en la DIAN, 18 abiertos a personas que tienen este tipo de carros, y también de las multas. Y nosotros alguna vez hablamos aquí también en este mismo espacio sobre cómo podría llegarse a un control que evite que la práctica que se ha convertido muy común de estos señores corriendo a altas velocidades, no solo en esta carretera, sino en otras carreteras e incluso en calles internas y en carreteras internas de Bogotá, pudiera ser controlado. Sobre eso, ¿hay alguien discutiendo el tema? ¿Hay algún candidato político planteando alguna norma que evite que esto se convierta en un riesgo para los ciudadanos? Cero, porque esta vez, gracias a Dios, no hubo muertos. Pero cuando haya muertos, entonces ahí sí empezarán a salir fórmulas. Le voy a contar qué hacen en Alemania. En Alemania se cansaron de subir las multas y ahora lo que hacen es que la multa depende de su declaración de renta. Entonces a la gente le duele, porque inicialmente les quitaban puntos del pase y los sancionaban 1 o 2 años, no les interesaba. Entonces ahora las multas dependen de la declaración de renta, estilo cuando usted entra a la universidad, y eso sí les empezó a doler. Y así han puesto, digamos, control, algo de control en este tipo de personas. Pero yo creo que este es un caso de la Fiscalía, también pasa por la DIAN y también pasa por la Policía de Carreteras. Marta, muchas gracias. Lo que viene para su información. Y lo que escuchan son sonidos producidos con la caja torácica en una especie de comunión vocal muy extraña, muy particular, también muy artística, porque en la sección de lo que viene vamos a contar que en el marco de la celebración de un aniversario de la Biblioteca Luis Ángel Arango está un grupo en Bogotá que tiene esta característica especial. ¿De qué se trata esto, Carlos Solano, editor de Cultura del Tiempo? Muchas gracias, Andrés. Pues se llama Theatre of Voices, o el Teatro de Voces. Se trata de un grupo danés muy importante dentro de los ensambles corales en el mundo, pues un grupo que se ha ganado premio Grammy, por ejemplo, y que viene a los 2 primeros recitales de la temporada de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango, que cumple sus primeros 60 años moviendo la cultura. ¿Qué podemos decir interesante? Por ejemplo, que ya se vendió toda la boletería para los 2 conciertos. ¿Toda se vendió? Lo que representa un fenómeno bien interesante en cuanto a la cultura y un muy buen comienzo de año. Eso explicaría que hay un grupo de fanáticos no muy conocido, pero que
que son seguidores de culto de este tipo de presentaciones. Que son seguidores de ese tipo de música, además que es música contemporánea, van a interpretar la obra que oíamos, el fragmento es de una pieza que dura 65 minutos, de un compositor alemán. Que una hora haciendo ese tipo de sonidos. Una hora sí, que no es para todos los públicos, pero quien logra conectarse con esto va a descubrir algo muy intenso. Hablamos con el director de este grupo, Paul Hillier, quien nos comenta que se trata de una obra muy especial porque al producirse los sonidos desde la garganta y casi que desde el pecho, la gente oye esta vibración en la sala. Y de hecho la obra de Stockhausen, que es bien atrevida, es una obra cuya escritura se llama así, para 6 voces y micrófonos, lo cual es muy raro para una pieza coral, pero se trata de que si no se le pone a micrófonos a eso, pues oír esos sonidos que salen del pecho y de la garganta pues era imposible, y así fue pensada la pieza. Entonces esto no es solo lo bello de la pieza, sino además también es escuchar sonidos que probablemente no nos imaginamos. Muy interesante, algo para ver, escuchar y disfrutar. Exactamente. Carlos, muchas gracias. Con gusto. Y con esta singular presentación vocal, despedimos al cierre. Los esperamos nuevamente mañana aquí, al finalizar la tarde, en eltiempo.com. ¡Feliz descanso! Commit.